Hola chicas, soy Janet. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una prenda increíble creada por ti misma. Hoy te traigo esta hermosa bolsa o cartera que la podemos utilizar para cualquier ocasión. Para esta necesitamos aproximadamente unos 400 gramos de hilo o cordón de poliéster de 3 milímetros y también un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos, apretamos y vamos a levantar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora tiramos y cerramos esa cadena. Hacemos una cadena al aire que no cuenta, giramos. En el primer punto vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos juntos. En el punto central vamos a hacer 3. 1, 2. Yo los estoy tejiendo bastante apretado porque me gusta que quede firme. Aquí tenemos 3. Vamos a marcar el del centro para que no se nos pierda porque siempre vamos a aumentar en el mismo espacio. Y en el último volvemos y hacemos un aumento de 2. 1 y 2. Y así es como nos va quedando las dos primeras líneas. Para la próxima vuelta, cadena que no cuenta, en el primero comenzamos con aumento 1 y 2. En el principio, en el final y en el centro siempre vamos a hacer aumentos. Ya tenemos los dos aumentos en el mismo espacio. Siguiente, punto solo. Siguiente, punto solo. Llegamos al marcador, lo retiramos y ahí hacemos el aumento triple. 1, 2 y 3 puntos en el mismo espacio. Volvemos a marcar el del centro y ahora continuamos. Un punto solo, otro punto solo y en el último un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Y nos va quedando algo así. Volvemos, cadena al aire, en el inicio un punto y otro punto. Ya tenemos el aumento. Siguiente, punto solo. Siguiente, punto solo. Así vamos punto por punto hasta que lleguemos a donde está el marcador. Llegamos al marcador, lo retiramos nuevamente y ahí mismo hacemos un aumento triple. 1, 2 y 3. Marcamos nuevamente el punto central y continuamos punto por punto hasta que lleguemos al último. Nada más asegúrense de tomar todos los puntos y no saltarse ninguno. Ahí ya tenemos todos los puntos. Este que está escondido aquí es el punto final. Ahí hacemos 1 y 2 puntos juntos. Y nos va quedando en forma de un triángulo. Todas las restantes vueltas que nos faltan son en total 7. Para terminar con 27 puntos, vamos a hacer lo mismo. Cadena. En el inicio un aumento, punto por punto, donde está el marcador, un punto triple, haciendo un aumento triple, punto por punto, y al final 2 puntos juntos. Esto lo vamos a repetir hasta completar las 7 vueltas. Una vez tenemos listas ya las dos piezas, miren, así nos quedaron. Son exactamente iguales. Se ven así. Tienen 27 y 27.
Una vez tenemos listas las dos piezas, ahora vamos a colocar unos marcadores. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el punto número 10 vamos a marcar así la cadena en la parte de encima. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el punto número 10 volvemos a marcar la cadena de encima. La cadena de encima para saber que este es el lado del derecho donde está el marcador. Ahora vamos a repetir con lo otro, igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Marcamos la de encima y repetimos en el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y marcamos. Ya que tenemos las piezas marcadas, ahora vamos a comenzar con la unión. Una vez tenemos listas las dos piezas, ahora vamos a hacer un nudo. Si quieren, cuando terminen con la última pieza, no corten el hilo y pueden utilizar el hilo desde ahí sin necesidad de volverlo a unir. Pero como yo lo corté, pues ahora lo tengo que volver a unir con el nudo. Y ese va a contar como el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y yo lo estoy tejiendo con un gancho más pequeño que cuesta un poquito más, pero queda mucho más apretado el tejido. Venimos aquí por el lado del derecho en la otra pieza, metemos el gancho en el primero, sacamos y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena que no cuenta, nos pasamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. 1, 2 y 3. Tenemos 3 puntos deslizados para comenzar. De ahí hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ya tenemos los 3 puntos bajos. Ahora hacemos lazada y hacemos 3 medios altos. 1, 2 y 3. En el centro vamos a hacer un aumento de 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 puntos juntos. Y vamos a marcar el del centro, porque queremos siempre hacer los aumentos en el mismo lugar, igual que hicimos en este lado. Ya tenemos los 3, ahora vamos a hacer la secuencia hacia atrás. 3 medios altos, 1, 2 y 3. Luego los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y después de los 3 bajos vienen los 3 deslizados, 1, 2 y 3. Y así es como nos queda. Aquí tenemos 3 deslizados, 3 bajos, 3 medios altos. En el aumento, en el centro un aumento triple y de ahí volvemos 3 medios altos, 3 bajos y 3 deslizados. Lo vamos a unir así, estando las dos piezas con el lado del derecho, lo sabemos por el marcador. Y lo vamos a hacer en esta cadena de abajo. Ahí metemos, sacamos, deslizamos por dentro y levantamos una cadena. Por esa cadena no cuenta. Ahora giramos y vamos a tejer donde está el marcador para que no se vayan a confundir. Tenemos así, ahora volteamos. Vamos a saltar ese punto y este que fue donde unimos. Nos pasamos a este primero, siempre en la parte de atrás de la cadena. Hacemos 1, 2 y 3 deslizados en la parte de atrás de la cadena, acuérdense. En el siguiente hacemos la misma secuencia, 1, 2 y 3 bajos.
Y en los medios altos vamos a hacer medios puntos altos. Ahora van a quedar más porque hicimos el aumento, ahora van a quedar 4. Ahora hacemos todos hasta que lleguemos al marcador. No tenemos ni que contarlo porque tenemos el marcador. Solo vamos haciendo 1, pero bueno, en este caso quedan 4. 2, 3 y 4. Tenemos 4 medios altos. Ahora, donde tenemos el marcador, esta vez no vamos a hacer aumento. Una vuelta vamos a estar haciendo aumento y la otra vuelta no vamos a hacer aumento. Retiramos el marcador, hacemos ahí en la parte de atrás, el medio punto alto. Pero sí lo volvemos a marcar. Acuérdense que no se les olvide marcarlo para que les quede bien. Ahora volvemos. 1, 2, 3 y 4. Es importante que sepan cuántos quedan hasta llegar al marcador para que lo hagan en el otro lado. Ya después que hacemos los medios altos, pues lo que nos corresponde son 3 bajos. Todo lo que hacemos en un lado lo hacemos en el otro. Pero sí es importante contar, aunque a veces no nos guste. Ya tenemos los 3 bajos y ahora hacemos los 3 deslizados. Hacemos los 3 deslizados, llegamos aquí nuevamente, unimos en la cadena de abajo, hacemos la cadena para girar y volvemos a retomar. Volvemos nuevamente, saltamos ese, venimos al siguiente y hacemos un punto deslizado, 2 y 3. Ahora hacemos 3 bajos. Estos sí no van a cambiar. Los deslizados y los bajos se mantienen siempre. 3 deslizados y 3 bajos. Donde va a cambiar es en el centro porque lleva aumentos. Ahora vamos a hacer los puntos. Vamos a contarlos para saber en el otro lado cuántos nos van a quedar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta donde está el marcador tenemos 5. Va aumentando de 1 en 1. Ya tenemos 5, así que sabemos que después del marcador tenemos que hacer 5. Vamos a retirar el marcador. Y ahora sí nos corresponde aumento. Acuérdense en la parte de atrás. Acuérdense que una vuelta sin aumento, una vuelta con aumento. 1, 2 y 3. Colocamos el marcador en el del centro, en el número 2, y de ahí seguimos. 5 medios altos, 3 bajos y 3 deslizados. Y seguimos uniendo por el lado del derecho. Llegamos al final, terminamos los 3 deslizados. Ahora tenemos que unir, pero acuérdense que siempre tenemos que tejer por el lado del derecho. Entonces lo que vamos a hacer es voltearlo así para tejer en esa cadena. La unimos y hacemos el punto. Ya quedó unido en el lado del derecho. Esto es lo más complicado, las uniones. Volvemos nuevamente. 3 puntos deslizados. Y ahora volvemos a repetir. 3 puntos bajos, todos los puntos medios altos hasta llegar al marcador. Esta vuelta sin aumento, así que hacemos solo uno y de ahí seguimos repitiendo la secuencia. Y seguimos uniendo y repitiendo hasta que lleguemos al marcador. Una vez llegamos al marcador, miren, así nos va quedando. Hasta aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas en total. Ahora, de un marcador al otro marcador, toda esta parte lo vamos a hacer sin hacer aumentos. En estas vueltas estuvimos haciendo una vuelta con aumento, una sin aumento, una con aumento y otra sin aumento. Ahora vamos a hacer todas las vueltas restantes. Comenzamos igual, 3 deslizados, 3 bajos, de ahí medios puntos altos, pero donde está el marcador en cada vuelta, por la siguiente vamos a estar haciendo un punto solo. Ya no vamos a aumentar. Punto sobre punto hasta que lleguemos al próximo marcador.
Una vez completamos todas las vueltas hasta llegar al marcador, hasta aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 vueltas en total. De aquí en adelante hasta llegar al final vamos a hacer disminuciones. Ya podemos retirar los marcadores porque ya terminamos, ya sabemos que de aquí en adelante vamos a hacer disminuciones. Las disminuciones las vamos a hacer igual que los aumentos. Una vez hacemos disminución, una vez hacemos el aumento. Vamos a comenzar con la primera de disminución, pero todo va a seguir exactamente igual, solo en el centro. Comenzamos 3 puntos deslizados, 3 bajos, todo el resto de puntos hasta que lleguemos al marcador, lo hacemos de medios puntos altos y la disminución siempre va a ser en el centro. Completamos todos los puntos hasta llegar al marcador. Un punto antes del marcador. El punto del marcador y el siguiente los vamos a reducir. Hacemos lazada, miren, tomamos este que está antes del marcador. Vamos a retirar el marcador. Tomamos el otro ya sin hacer lazada. Y tomamos el otro. 3 puntos. Ahora lo cerramos de una vez. Y vamos a marcar ese punto con el marcador. Ahora sí, ya seguimos de nuevo, nuevamente, haciendo igual los medios puntos altos, luego los 3 puntos bajos, los 3 deslizados y unimos en el otro lado. Para la siguiente vuelta no hacemos ninguna disminución. Llegamos al marcador y dejemos el punto regular. Seguimos la vuelta y en la siguiente sería de nuevo otra disminución. Terminamos la vuelta donde hicimos el punto normal, no hicimos disminución y ahora les voy a explicar una vez más la disminución para que no se confundan. Vamos a disminuir, tenemos que hacerlo con 3 puntos, uno antes, el del marcador y uno después. Retiramos el marcador. Hacemos lazada, tomamos el primero, el segundo sin lazada y el tercero sin lazada. Tenemos 5 hilos en el gancho, lo cerramos de una vez. Colocamos ahí el marcador para en la próxima vuelta saber. Y ahora ya seguimos haciendo los medios puntos altos y terminamos la secuencia. Medios puntos altos, puntos bajos, puntos deslizados y volvemos a unir. La siguiente vuelta de nuevo va sin aumento. Sin disminuciones, perdón. Donde está el marcador hacemos un punto y continuamos. Y así vamos a terminar hasta llegar al final. Una vez completamos la última vuelta, así nos quedó. Ahora vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor. Vamos a tomar desde aquí, desde el primero, y vamos a hacer ahí un punto bajo. Podemos colocar un marcador para saber que fue ahí donde comenzamos. Nos pasamos al siguiente y hacemos punto bajo. Nos pasamos al siguiente hilo y hacemos punto bajo. Y así vamos haciendo todos los puntos en la parte de encima. Fueron 7 vueltas dobles. Hacemos 14 puntos y luego hacemos punto por punto todo alrededor hasta que lleguemos a donde comenzamos. Cuando lleguemos al final de la vuelta, donde está el marcador, retiramos el marcador, unimos ahí con un punto deslizado, hacemos el nudo y levantamos una cadena. De ahí en adelante ahora vamos a comenzar a hacer puntos deslizados por dentro. Así vamos a ir deslizándonos por dentro. Vamos al próximo, sacamos y deslizamos por dentro. Así va quedando como un cordón por fuera que hace el borde mucho más resistente y más bonito. Solamente metemos, sacamos y deslizamos por dentro. Vamos al otro, sacamos y deslizamos por dentro. Y así nos va quedando. Vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos a donde comenzamos, cortamos la hebra. Una vez completamos todo el borde, así nos queda. Ya está lista. Le podemos colocar forros si queremos. Yo le coloqué un forro, ya les enseñé en un video cómo hacerlo. Solamente hacen así, aplastan la bolsa, marcan en la tela la figura de la bolsa, cosen por el borde y ya les queda su forro.
Si no le quieren colocar forro también está bien porque el punto queda bastante junto. En este lado podemos colocar un broche, pueden colocar una cremallera, lo que ustedes gusten. Para las asas voy a utilizar 2 argollas de estas que se pueden abrir y cerrar. Las vamos a conectar, puede ser en un costado o puede ser aquí en la parte de arriba, donde ustedes piensen que se vea mejor. Podemos probar en un lado y si no nos gusta moverla, es lo bueno de estas argollas que se pueden abrir y cerrar. Y le voy a colocar un asa tejida a crochet con el mismo material. Esta ya también se las enseñé cómo hacerla en el canal. Colocamos ahí, luego la otra argolla en el otro costado y colocamos el asa. Así nos queda nuestra hermosa cartera y si la quieren decorar, yo tengo aquí esta letra. Se la podemos coser aquí en el centro para decorarla, pero esto es opcional, pueden colocar una etiqueta, lo que ustedes quieran. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si te gustó, no olvides suscribirte para próximos proyectos. Nos vemos en la próxima.